Hola, soy Miriam Ribes, escritora, ginecóloga y sexóloga. Llevo más de 30 años escuchando, atendiendo y acompañando a mujeres. Y además escribo divulgación y escribo ficción, porque la ciencia explica mucho, pero las historias explican mucho más. En este podcast vamos a hablar, claro, de salud femenina, de sexualidad y también hablaremos de libros, de escritura, de historias que nos ayudan a entendernos mejor por dentro. Así que si te gustan las conversaciones de verdad, bienvenida. Soy Miriam Ribes y aquí te lo cuento claro. La perimenopausia empieza antes de lo que crees. Te lo cuento claro. Si sigues teniendo la regla, pero notas que duermes peor, que estás más irritable, que se te van las palabras, que tienes menos deseo o que tu cuerpo no responde como antes, este episodio es para ti. Porque la menopausia no empieza el día que desaparece la regla. La transición puede empezar mucho antes. Y la confundes con estrés, con ansiedad, con el dichoso debe ser por la edad. Hoy quiero hablarte de la perimenopausia clarito y sin dramas. ¿Qué es de verdad? ¿Qué está pasando en tu cuerpo? ¿Cuáles son las señales más frecuentes? Y sobre todo, ¿qué puedes hacer para no atravesarla a ciegas? Vamos por orden. La menopausia, en sentido estricto, es cuando llevas 12 meses sin regla. Es una fecha, una edad realmente. En tu historia, las gines, apuntaremos menopausia 51 años. Pero eso es un dato, una fecha que a nosotros nos va muy bien para situarnos en tu contexto, para valorar tus riesgos, tus beneficios, el manejo que podemos hacer de todas las cosas que nos cuentes. Pero a ti, la menopausia te empieza cuando empiezas a tener síntomas. La perimenopausia es la transición, el tiempo desde que empiezan los síntomas hasta que dejas definitivamente de tener la regla. Y aquí está uno de los grandes errores. Solo preocuparte o solo hacer algo cuando dejas de tener la regla. Que tengas reglas no quiere decir que no puedas hacer nada, ni que no debas empezar a cuidarte. No hace falta esperar tanto. De hecho, la menopausia y la perimenopausia no se diagnostican con ningún análisis, no. El diagnóstico es clínico. No hacen falta analíticas ni ninguna prueba para poner nombre a lo que te pasa. Solamente sería necesario ampliar un poquito la investigación cuando hay dudas diagnósticas de si lo que te está pasando es otra cosa. No necesitas que un papel autorice a escuchar tu cuerpo. Lo importante es lo que sientes. ¿Qué está pasando en tu cuerpo? La forma simple de entenderlo es esta. El ovario no se apaga como una bombilla fundida, sino que va bajando su actividad poco a poco. Va empezando a funcionar mal, como un coche cuando se estropea, o la lavadora, o el ordenador. Empieza a funcionar de forma más irregular, unos meses ovula, otros no, unos meses lo hace mal, otros lo hace perfecto. ¿Y qué ocurre al hacer esto? Pues que las hormonas fluctúan, a veces suben, a veces bajan, a veces se desequilibran, a veces no. Y eso lo notas en el cuerpo, y tu cuerpo se vuelve mucho menos predecible. ¿Eso cómo se nota en el cuerpo? Pues los ciclos se acortan, se alargan, aumentan, disminuyen, se vuelven caóticos. A veces ya empiezan los sofocos y las sudoraciones nocturnas. De hecho, los sofocos son los síntomas más famosos y más frecuentes de la menopausia y de la perimenopausia, pero no son los únicos. Pueden aparecer problemas de sueño, cambios de humor, ansiedad, dificultad de memoria o de concentración, la famosa niebla mental, pérdida de deseo, sequedad vaginal, dolor con las relaciones penetrativas o no. Y además, cuando el sueño se rompe, todo hace más ruido. El insomnio hace que aumente el volumen de todos los demás síntomas. Y a veces lo único que notas es una sensación de cambio difícil de explicar. Mi cuerpo no es como antes, no me reconozco, no respondo como antes a las cosas. ¿Cómo suele empezar de verdad? Te voy a decir cómo empieza muchas veces, la mayoría de las veces en la vida real, no en los folletos ni en los libros de medicina. Empieza con últimamente no descanso bien. Me despierto demasiado pronto, me levanto muchísimas veces a hacer pis, duermo 8 horas pero me despierto con la sensación de no haber descansado nada. Empieza también con una irritabilidad rara, una sensación de no tolerar cosas que antes tolerabas. Todo te sienta mal. Tienes menos paciencia, menos margen y la cabeza no la tienes muy fina. Te concentras mucho peor, tardas más en hacer cosas que antes hacías rápidamente, tienes que volver a leer mensajes varias veces para entender lo que te han dicho.
Y entonces empiezas a pensar, pues será estrés, será el trabajo, será que me organizo mal, será mi pareja, mi padre, mi jefe, mis hijos. Y sí, está claro que la vida influye, está claro que la vida puede ser muy complicada en estos momentos, pero la transición hormonal hace que toleres mucho menos eso y que tengas menos capacidad para poder aguantarlo. No todo es perimenopausia, pero la perimenopausia aumenta el volumen de todo. Toleras mucho menos lo que antes sostenías perfectamente. La perimenopausia hace que todo te pese más. Quiero subrayar 3 cosas importantes. 1. Seguir teniendo la regla no quiere decir que todo está como siempre. 2. Entrar en menopausia no quiere decir que estés enferma, quiere decir que estás en transición. Y las transiciones, si no te las explican, se toleran mucho peor. 3. Que sea fisiológico no quiere decir que tengas que aguantar. Vamos a la parte útil. ¿Qué puedes hacer desde ya? Lo primero, deja de ir a ciegas. No te digo que te obsesiones, pero sí que registres tus patrones, que valores durante un par de semanas tu sueño, tu energía, tus sofocos, tu estado de ánimo, cómo te encuentras, qué cosas pasan. Regístralo, haz un pequeño diario. Anotar lo que te pasa ayuda muchísimo a saber qué es lo más importante y también nos ayuda muchísimo en la consulta. Hay herramientas de registro en muchísimos sitios médicos. Para esto, si las quieres, escríbeme y te las envío. Lo segundo, trata el síntoma que gane, el síntoma que de todo este registro sea el que más vida te está robando. Si lo peor son los sofocos o los sudores nocturnos, el tratamiento hormonal de la menopausia es el que tiene más evidencia si eres candidata. También hay otras alternativas de manejo. Si el problema dominante es el íntimo, es decir, la sequedad y el dolor con las relaciones o el aumento de las infecciones urinarias, el tratamiento con más evidencia son los estrógenos locales, a nivel local, asociados a hidratantes y a lubricantes vulvares y vaginales. Por supuesto, si no es suficiente o no eres candidata, hay otras alternativas de manejo. Y si lo que te está machacando es el sueño roto, el insomnio, ¿sabes lo que tiene más evidencia? La terapia psicológica cognitiva conductual. Pero también, si no es lo que te apetece hacer o no tienes disponibilidad para hacerlo, hay otras alternativas de manejo. Lo tercero, vuelve a lo básico, pero en serio, los hábitos de vida. Come bien, mucho verde y mucha proteína. Muévete, como, donde, cuando quieras, pero muévete como una humana. Mima tu descanso y tu ocio. Elimina los tóxicos, el alcohol, el tabaco, las personas tóxicas a tu alrededor. Lo básico, los hábitos de vida, no lo resuelven todo, o sí, pueden hacerlo, pero además van a ayudar a que todo vaya mucho mejor, porque un cuerpo en perimenopausia es un cuerpo que no tolera el maltrato como en otras épocas de tu vida. Cuida tu cuerpo. Cuarto, no olvides la anticoncepción si la necesitas. Sigues siendo fértil, aunque menos que antes. Y cuida la salud sexual. El sexo no desaparece porque bajen las hormonas o porque cambien. Todo lo contrario, a veces necesitas más atención, más espacio, más placer, porque el sexo además es terapéutico. Quinto, consulta. Consulta con alguien que tenga una mirada amplia. No te resignes. La transición es normal, sí, pero también es normal tener presbicia y nos ponemos gafas. Hay que tratar lo que te moleste. No me malinterpretes, no se trata de medicalizarte ni de venderte humo. Se trata de aliviar lo que necesites, entender lo que te pasa y acompañarte bien. Y recuerda esto, cada mujer lo vive de una manera distinta. Cada mujer es diferente, cromosómicamente, genéticamente y vivencialmente, con lo cual cada una va a vivir la perimenopausia de una manera y cada una merece un manejo a medida. Hay cosas que no conviene meter en el saco de perimenopausia y quedarnos tan tranquilos. Aunque los cambios en los patrones de sangrado son normales en esta época, un sangrado mucho más abundante, un sangrado con las relaciones penetrativas, un sangrado que de repente cambia, un sangrado continuado o un sangrado después de los 12 meses sin regla, hay que estudiarlo. También merece una consulta más afinada si los síntomas aparecen antes de lo esperable, antes de los 40 o antes de los 45. O si hay dudas sobre la causa de lo que te está pasando. Ahí puede hacer falta
estudiar algo más y tenerlo claro. Quédate con esta idea. La perimenopausia puede empezar antes de lo que crees y la perimenopausia es tratable. No tienes que atravesar esta etapa a oscuras. Ponerle nombre no lo arregla todo, pero cambia mucho. Cambia el marco, cambia el trato que te das. Cambia cuándo decides pedir ayuda y puedes pedirla. La perimenopausia se puede tratar, se puede aliviar y eso ya es muchísimo. Espero que te haya quedado claro. Compártelo con quien creas que lo necesita. Hasta el próximo episodio. Soy Miriam Ribes y te lo cuento claro.